El video de la boda parecía normal, hasta que dejó de serlo. Una sombra apareció detrás de la mejor amiga, aterradora. Algo estaba allí, pero nadie lo notó en el gran día. Al investigar, la verdad reveló un secreto escalofriante. Sí, esta historia te interesó. No olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Sofía observaba la pantalla de su laptop con una sonrisa nostálgica mientras las imágenes de su boda se deslizaban ante sus ojos. Habían pasado apenas 3 meses desde la ceremonia suntuosa que la había unido a Héctor, pero ya sentía nostalgia de aquel día mágico. El vestido de encaje francés, las flores blancas decorando el altar de la iglesia centenaria, el vals que bailaron bajo los aplausos emocionados de los invitados, cada detalle había sido meticulosamente planeado para crear recuerdos perfectos. Sus dedos se deslizaron por el touchpad, pausando el video ocasionalmente para admirar momentos específicos. Fue durante una de esas pausas que algo llamó su atención. En la esquina derecha del cuadro, parcialmente escondida por un arreglo floral, estaba Lucía, la hija de 7 años de Héctor. Había algo perturbador en la expresión de la niña. Sofía acercó su rostro a la pantalla, frunciendo el ceño. En medio de la alegría contagiosa de la fiesta, el rostro de Lucía contrastaba como una mancha oscura en una pintura luminosa. Sus grandes ojos castaños, tan parecidos a los de su padre, estaban abiertos de par en par en una expresión que Sofía solo podría describir como ¿pavor? No puede ser, murmuró para sí misma, aumentando el zoom de la imagen. Pero cuanto más observaba, más perturbadora se volvía la escena. La niña no estaba simplemente tímida o aburrida, como sería natural para una niña en una fiesta de adultos. Había algo más allí, algo que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Sofía. Sus ojos se dirigieron al reloj. Casi mediodía. Lucía estaría volviendo de la escuela pronto, traída por Dolores, el ama de llaves que trabajaba para Héctor desde hacía más de una década. Desde la boda, Sofía intentaba construir una relación con su hijastra, pero la niña permanecía distante, respondiendo educadamente a sus intentos de acercamiento, pero manteniendo una barrera invisible entre ellas. Inicialmente, Sofía atribuyó este comportamiento al proceso natural de adaptación. Después de todo, no debía ser fácil para una niña aceptar una nueva figura materna apenas 3 años, después de la muerte de su madre. Pero ahora, mirando esa expresión congelada en el video, comenzaba a cuestionar si había algo más profundo sucediendo. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió sus pensamientos. Voces familiares resonaron por el vestíbulo de entrada de la mansión, la voz grave de Dolores mezclada con el suave murmullo de Lucía. Sofía cerró la laptop rápidamente, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo prohibido. «Buenas tardes, señora», saludó Dolores al pasar por la puerta del estudio. «La comida estará servida en 15 minutos». Lucía venía justo detrás, su mochila rosa casi más grande que su pequeño cuerpo. Sus ojos encontraron los de Sofía por un breve momento antes de desviarse hacia el suelo. «¿Cómo estuvo la escuela hoy, querida?», se preguntó Sofía, intentando mantener un tono casual, a pesar de la inquietud que aún sentía después de ver el video. «Normal», respondió Lucía, su voz casi un susurro. «¿Puedo ir a mi cuarto a cambiarme de ropa?» «Claro, pero no tardes. Dolores preparó tu platillo favorito hoy». La niña asintió y subió las escaleras rápidamente, sus pasos haciendo eco en la casa silenciosa. Sofía la observó hasta que desapareció por el pasillo del segundo piso, notando cómo sus hombros parecían tensos, como si cargaran un peso invisible. Suspirando, se levantó y caminó hasta la ventana del estudio. El jardín impecable de la mansión se extendía ante ella, una mezcla perfectamente planificada de rosas, hortensias y canteros geométricos. Todo allí exhalaba riqueza y sofisticación, características que habían atraído inicialmente su atención hacia Héctor cuando se conocieron en el evento benéfico hace poco más de un año. En aquel entonces, él parecía el hombre perfecto,
Viudo dedicado, empresario exitoso, padre amoroso. Su historia con la fallecida esposa era conocida en los círculos sociales que frecuentaban. Un matrimonio feliz interrumpido trágicamente por un accidente 3 años atrás. Sofía recordaba cómo su corazón se había derretido al verlo hablar sobre su hija durante ese primer encuentro, sus ojos brillando de orgullo paternal. Pero ahora, repasando sus recuerdos bajo la luz de este nuevo descubrimiento perturbador, en el video de la boda, pequeños detalles comenzaban a emerger. La forma en que algunos invitados susurraban cuando se mencionaba el nombre de la fallecida esposa. La manera en que Dolores a veces parecía dudar antes de responder preguntas sobre el pasado y principalmente la negativa absoluta de Lucía a hablar sobre su madre. El sonido del timbre cortó el aire, anunciando la llegada de Héctor para la comida. Sofía podía oír su voz en el vestíbulo, saludando a Dolores, preguntando por Lucía. Su tono era suave, paternal, el mismo tono que la había conquistado meses atrás. Pero por primera vez desde que lo conociera, Sofía sintió una punzada de duda. ¿Qué más desconocía sobre el hombre con quien se había casado? ¿Qué podría haber sucedido para causar esa expresión de miedo en el rostro de una niña que debería estar feliz en la boda de su propio padre? Lucía bajó las escaleras en ese momento, ahora vestida con un vestido azul claro que la hacía parecer aún más frágil. Héctor la abrazó, besando la parte superior de su cabeza con cariño. La niña correspondió al gesto mecánicamente, sus ojos encontrándose brevemente con los de Sofía por encima del hombro de su padre. En ese fugaz instante, Sofía vio nuevamente esa misma mirada del video, una mezcla de miedo y algo más, algo que hizo que su estómago se retorciera. ¿Qué sabía esa niña? ¿Qué secreto pesaba tanto sobre sus pequeños hombros? La comida transcurrió en un silencio puntuado solo por el tintineo de los cubiertos contra la fina porcelana y las ocasionales preguntas de Héctor sobre el día escolar de Lucía. La niña respondía con monosílabos, sus ojos fijos en el plato casi intacto frente a ella. Sofía observaba la interacción, percibiendo por primera vez matices que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que Lucía se encogía levemente cuando su padre alzaba la voz, aunque solo fuera para pedir más agua. El modo en que sus pequeños dedos apretaban el tenedor con fuerza innecesaria. Las miradas furtivas que lanzaba a Dolores cada vez que el ama de llaves entraba al comedor. «Querida», la voz de Héctor interrumpió sus pensamientos. «Estás muy callada hoy. ¿Pasó algo?» Sofía forzó una sonrisa, alejando momentáneamente sus preocupaciones. «Solo estoy cansada. Pasé la mañana organizando algunas cosas de la boda». «Ah, sí, los videos finalmente llegaron, ¿verdad? Deberíamos verlos juntos cualquier día de estos». El corazón de Sofía se aceleró ligeramente. «Claro, sería estupendo», respondió notando cómo Lucía se había puesto aún más tensa ante la mención del video. «De hecho», continuó Héctor, «¿por qué no lo hacemos esta noche? Podemos convertirlo en un momento familiar. ¿Qué te parece, princesa?», preguntó volviéndose hacia su hija. Lucía levantó los ojos del plato, su rostro pálido como el papel. «Yo tengo mucha tarea hoy, papá». «Vamos, siempre terminas la tarea rapidito, y después podemos pedir esa pizza que tanto te gusta. ¿Qué me dices?». Antes de que la niña pudiera responder, Dolores entró apresuradamente al comedor. «Con permiso, señor. Teléfono para usted, parece urgente». Héctor frunció el ceño, pero se levantó. «Continuamos esta conversación después, princesa», dijo, besando la parte superior de la cabeza de Lucía antes de salir. Tan pronto como quedaron solas, Sofía notó cómo los hombros de la niña se relajaron visiblemente. Era un cambio sutil pero innegable. ¿Cómo no lo había notado antes? «Lucía», llamó suavemente, «sabes que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, ¿verdad?». La niña asintió mecánicamente, sin levantar los ojos. «Sé que no soy tú, madre, y nunca intentaría tomar su lugar, pero me preocupo por ti. Si algo te está molestando...». «¿Puedo levantarme?», interrumpió Lucía abruptamente. «De verdad necesito hacer mi tarea», Sofía suspiró. «Claro, querida, puedes irte», observó mientras la niña prácticamente huía de la mesa,
sus pasos apresurados haciendo eco en la casa. Dolores entró para recoger los platos, su rostro, una máscara de eficiencia profesional. «Dolores», llamó Sofía decidiendo arriesgarse. «Trabajas aquí desde hace mucho tiempo, ¿verdad?» «Sí, señora, 12 años». «Entonces conociste bien a la madre de Lucía, ¿no?» Las manos del ama de llaves dudaron por un momento casi imperceptible antes de continuar apilando los platos. «Sí, la conocí». «¿Cómo era?» «Lucía nunca habla de ella». Dolores enderezó su postura, sus ojos encontrándose brevemente con los de Sofía antes de desviarse. La señora Carmen era una buena persona, muy dedicada a la familia. Había algo en la forma en que dijo esas palabras, una tensión subyacente que hizo que Sofía presionara un poco más. El accidente debe haber sido terrible para todos. Esta vez, la vacilación de Dolores fue más evidente. Sí, fue muy difícil. «Dolores», Sofía bajó la voz, inclinándose ligeramente. «¿Hay algo que debería saber sobre lo que pasó?» Ama de llaves apiló el último plato con un movimiento brusco. «No me corresponde hablar de eso, señora. Con permiso». Sofía observó a Dolores retirarse apresuradamente, su comportamiento solo aumentando las sospechas que comenzaban a formarse en su mente. Se levantó de la mesa y caminó hasta la gran ventana del comedor, sus ojos recorriendo el jardín, mientras su mente trabajaba. Fue entonces cuando notó algo. Lucía estaba sentada en el columpio cerca del cantero de rosas, su lugar favorito en el jardín. Pero en vez de columpiarse, como normalmente hacía, estaba solo sentada, inmóvil, mirando fijamente algo en sus manos. Intrigada, Sofía entrecerró los ojos para intentar identificar el objeto. Parecía ser una fotografía, aunque desde esa distancia era imposible distinguir los detalles. Lo que llamó su atención fue la postura de la niña, la forma en que sus hombros temblaban levemente, como si estuviera llorando. Sin pensarlo dos veces, Sofía se dirigió a la puerta trasera, con la intención de ir hasta ella. Pero antes de que pudiera alcanzar el jardín, vio a Lucía levantarse abruptamente, guardar la foto en el bolsillo del vestido y correr hacia la casa por otra entrada. Parada allí entre la casa y el jardín, Sofía sintió el peso de una decisión formándose en su corazón. Ya no podía ignorar las señales. Algo estaba profundamente mal en esa familia aparentemente perfecta, y necesitaba descubrir qué era, no solo por su propia paz mental, sino principalmente por Lucía. El sonido de la voz de Héctor en el estudio la trajo de vuelta a la realidad. Todavía estaba al teléfono, su voz adoptando ese tono tenso que ella reconocía de los momentos de negocios difíciles. Acercándose silenciosamente a la puerta entreabierta, logró captar fragmentos de la conversación. «No puedes hacer eso. Ya hablamos sobre esto, mantente fuera de esto, ¿entendiste?» El tono autoritario, tan diferente de su habitual gentileza, hizo que Sofía retrocediera instintivamente. ¿Quién estaba del otro lado de la línea? ¿Qué podría haber dejado a su siempre controlado marido tan alterado? Subiendo las escaleras hacia su habitación, Sofía sentía como si estuviera caminando sobre hielo delgado. Cada nuevo detalle que descubría parecía añadir una grieta a la superficie aparentemente perfecta de su vida de recién casada. Y en el centro de todo estaba Lucía, esa niña de ojos asustados que cargaba un secreto demasiado pesado para sus pequeños hombros. A la mañana siguiente, Sofía despertó temprano, su mente aún agitada por los descubrimientos del día anterior. Héctor ya había salido para una reunión importante, dejando la casa sumergida en un silencio que parecía amplificar cada pequeño ruido, el tic-tac del reloj antiguo en el pasillo, el sonido distante de Dolores organizando la cocina, los suaves pasos de Lucía preparándose para la escuela. Sentada en el tocador de su habitación, Sofía observaba su reflejo mientras se cepillaba el cabello mecánicamente. Las ojeras bajo sus ojos delataban la noche mal dormida, repleta de pensamientos perturbadores y teorías cada vez más sombrías sobre lo que podría estar sucediendo en esa casa. Un ruido repentino en el pasillo llamó su atención. El sonido inconfundible de algo cayendo, seguido por un pequeño grito ahogado.
Sofía se levantó rápidamente y abrió la puerta, encontrando a Lucía arrodillada en el suelo, recogiendo el contenido de su mochila que se había esparcido. «Déjame ayudarte, querida», ofreció acercándose. La niña pareció entrar en pánico por un momento, sus pequeñas manos moviéndose frenéticamente para juntar los objetos. «No es necesario, yo puedo». Pero Sofía ya estaba agachándose para ayudar, y fue entonces cuando lo vio. Entre los cuadernos y libros escolares había un pequeño álbum de fotografías, el mismo que había visto a Lucía sosteniendo en el jardín el día anterior. Antes de que pudiera alcanzarlo, la niña lo agarró y lo metió de vuelta en la mochila. «Lucía», llamó suavemente, «ese álbum, ¿son fotos de tu mamá?» Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas instantáneamente, pero las contuvo con una fuerza de voluntad sorprendente para alguien tan joven. «Tengo que irme, voy a llegar tarde a la escuela». «Espera», Sofía sujetó suavemente su brazo. «¿Por qué nunca hablas de ella? Debes extrañarla mucho». «Por favor», la voz de Lucía era casi un susurro. «No puedo. A él no le gusta». «¿Él? ¿Tu papá?» Pero antes de que la niña pudiera responder, Dolores apareció en el pasillo. «Señorita Lucía, el coche está esperando». Lucía aprovechó la interrupción para soltarse, prácticamente corriendo escaleras abajo. Sofía se quedó parada en el pasillo, sus sospechas creciendo a cada minuto. ¿Por qué a Héctor no le gustaría que su hija hablara sobre su madre? ¿No sería natural e incluso saludable mantener viva la memoria de Carmen? Decidida a investigar más, Sofía esperó hasta que la casa estuviera más tranquila y se dirigió a la biblioteca. Era una sala impresionante, con estantes del suelo al techo repletos de libros encuadernados en cuero. Héctor se enorgullecía de su colección, especialmente de los volúmenes raros que ocupaban una vitrina especial. Pero no eran libros lo que ella buscaba. En una de las estanterías menos prominentes, había algunas cajas con documentos antiguos de la familia. Sofía ya las había visto durante el proceso de organización de la casa después de la boda, pero en ese momento no les había prestado mucha atención. Comenzó a examinar las cajas metódicamente, tratando de no desordenar mucho el contenido. La mayoría contenía papeles relacionados con los negocios de Héctor, contratos antiguos, recortes de periódicos sobre sus logros empresariales. Fue en una de las últimas cajas donde encontró algo interesante: un sobre manila con la inscripción «Carmen, documentos personales». Con el corazón acelerado, Sofía abrió el sobre. Dentro había certificados, algunos documentos médicos y recortes de periódico. Pero estos no hablaban sobre negocios. El primer titular que sus ojos encontraron hizo que su sangre se helara. «Esposa de empresario muere en circunstancias misteriosas». Sus manos temblaban mientras leía el reportaje. Según el periódico, Carmen había sido encontrada. Sofía frunció el ceño, confundida. Los detalles no coincidían con la historia que conocía. Héctor siempre había hablado de un accidente automovilístico, pero el reportaje mencionaba que el cuerpo había sido encontrado. «Señora». La voz de Dolores la hizo saltar, dejando caer los papeles. El ama de llaves estaba parada en la puerta de la biblioteca, su rostro una máscara de preocupación. Dolores solo estaba organizando algunas cosas. «Al señor no le gusta que toquen esos documentos», dijo Dolores, su voz cargada de advertencia. «Especialmente esos». Sofía comenzó a recoger los papeles apresuradamente. «Dolores, por favor, trabajaste aquí en esa época. Sabes lo que realmente le pasó a Carmen, ¿verdad?» El ama de llaves entró en la biblioteca y cerró la puerta. Tras de sí, mirando nerviosamente alrededor antes de hablar en voz baja: «Señora, hay cosas que es mejor no saber, por su propio bien». «¿Cómo puedo ignorarlo? Algo anda mal aquí». Lucía está claramente asustada. Héctor actúa de forma extraña cuando el tema es Carmen, y ahora descubro que la historia del accidente podría no ser verdad. Dolores retorció las manos en su delantal, claramente en conflicto. «Yo no puedo hablar de esto. Hice una promesa». «¿A quién? ¿A Héctor?» «Por favor,
Dolores dio un paso hacia la puerta. Ponga esos documentos de vuelta y olvide lo que vio. Algunas verdades son demasiado peligrosas. Con esas palabras enigmáticas, el ama de llaves salió rápidamente de la biblioteca, dejando a Sofía sola con sus descubrimientos perturbadores y una creciente sensación de peligro. ¿Qué le había pasado realmente a Carmen? ¿Qué verdad era tan terrible como para hacer que todos a su alrededor actuaran con tanto miedo? Guardando cuidadosamente los documentos de vuelta en la caja, Sofía se dio cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. Ya no podía fingir que no veía las señales, no podía ignorar el miedo en los ojos de Lucía o las inconsistencias en la historia que Héctor había contado. Pero cuanto más cerca llegaba de la verdad, más sentía que estaba caminando hacia algo mucho más oscuro de lo que podría imaginar. La cena de aquella noche fue una experiencia surreal para Sofía. Sentada a la mesa elegantemente puesta, observaba a Héctor discurrir sobre su día en la oficina con su habitual desenvoltura, como si nada estuviera mal, como si no hubiera un abismo de secretos entre ellos. Lucía apenas tocaba la comida, sus ojos constantemente bajos, respondiendo solo cuando era directamente cuestionada por su padre. Sofía percibía ahora cómo este comportamiento, que antes atribuía a la timidez natural de la niña, tenía raíces mucho más profundas. «Querida», la voz de Héctor la trajo de vuelta al presente. «Pareces distante hoy. ¿Aún cansada?» Sofía forzó una sonrisa, solo pensativa. En realidad estaba recordando a Carmen. El tenedor de Héctor se detuvo a medio camino de su boca. Por una fracción de segundo, algo oscuro pasó por sus ojos, pero fue tan rápido que Sofía casi dudó haberlo visto. «¿Qué te hizo pensar en ella?», preguntó él con voz controlada. «Encontré algunas fotos antiguas hoy, organizando las cosas. Era muy hermosa». Lucía se había quedado completamente inmóvil en su silla, sus pequeños dedos apretando la servilleta con fuerza. «Sí, lo era», respondió Héctor secamente. «Pero prefiero no hablar del pasado durante las comidas. No es un tema apropiado». «¿Por qué no?». Ella era la madre de Lucía. Es natural que la niña quiera mantener viva su memoria. El clima en el comedor cambió instantáneamente. La temperatura parecía haber bajado varios grados. «Sofía», el tono de Héctor era suave, pero había una advertencia implícita en su voz. «Hay temas que prefiero discutir en privado». Dolores, que servía el postre, se movía con una tensión visible. Lucía parecía haberse encogido aún más en su silla. «¿Puedo levantarme?», pidió la niña, su voz casi inaudible. «Claro, princesa», respondió Héctor, su tono volviendo a la normalidad como si nada hubiera sucedido. «No olvides cepillarte los dientes antes de dormir». Tan pronto como Lucía salió, un silencio pesado cayó sobre la sala. Sofía podía oír el tic-tac del reloj de pared resonando como truenos distantes. «No me gusta cuando tocas ese tema frente a ella», dijo Héctor finalmente. «Lucía es muy sensible. La muerte de su madre fue un trauma que le llevó mucho tiempo empezar a superar. ¿Y es por eso que prefieres fingir que Carmen nunca existió?». Los ojos de Héctor se estrecharon levemente. «No sabes de lo que estás hablando. Entonces explícame, ¿por qué la historia del accidente de coche no coincide con...?» «Basta». Su voz cortó el aire como un latigazo. Dolores, que aún estaba en la sala, dejó caer una cuchara, el sonido metálico haciendo eco dramáticamente. Héctor respiró hondo, recuperando su compostura habitual. «Perdóname, no quería exaltarme, pero debes entender que hay asuntos que pertenecen al pasado. Por el bien de Lucía y por nuestro bien es mejor dejarlos allí». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en la forma en que dijo aquellas palabras. No era solo una petición, era una advertencia. «Dolores», llamó Héctor, «sirve un poco más de vino a mi esposa, por favor, y después puedes retirarte». El ama de llaves obedeció silenciosamente, sus manos temblando levemente al servir el vino. Antes de salir, lanzó una mirada significativa a Sofía. Una mirada que parecía decir «cuidado». Quedándose a solas con Héctor, Sofía sintió por primera vez desde que lo conociera una sensación de miedo real.
No un miedo físico, sino algo más profundo. El miedo de haber descubierto que el hombre que amaba podría ser alguien completamente diferente de lo que aparentaba. «Sé que estás intentando acercarte a Lucía», dijo él, su voz volviendo al tono suave de siempre. «Y lo aprecio, de verdad, pero hay cosas que no entiendes, cosas que es mejor no entender. Por favor, confía en mí». Sofía asintió mecánicamente, pero en su interior una decisión se solidificaba. No podía confiar en él. Ya no. No después de todo lo que estaba descubriendo. Más tarde, en su habitación, Sofía estaba sentada al borde de la cama cuando oyó un sonido proveniente del pasillo. Eran sollozos ahogados. Abriendo la puerta silenciosamente, encontró a Lucía encogida en el suelo, llorando mientras abrazaba el pequeño álbum de fotos. «Oh, querida», susurró Sofía, con el corazón partido. La niña levantó los ojos asustados, tratando de esconder el álbum. «Por favor, no le digas a papá», suplicó entre sollozos. «Él no puede saber que todavía tengo las fotos de ella». Sofía se arrodilló junto a Lucía, envolviéndola en un abrazo protector. La niña inicialmente se resistió, pero pronto se entregó al consuelo, llorando contra su hombro. «Está bien», murmuró Sofía, acariciando su cabello. «Yo te protegeré, lo prometo». Pero mientras acunaba a la niña en sus brazos, Sofía se preguntaba cómo podría cumplir esa promesa. ¿Cómo podría proteger a Lucía cuando ni siquiera entendía completamente de qué o de quién necesitaba protegerla? Al día siguiente, Sofía esperó a que Héctor saliera para el trabajo antes de comenzar su investigación más profunda. El encuentro con Lucía la noche anterior había solidificado su determinación. Había algo terriblemente malo en esa casa y necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Comenzó por la habitación de Lucía, aprovechando que la niña estaba en la escuela. Se sentía culpable por invadir la privacidad de la pequeña, pero su preocupación superaba cualquier vacilación. La habitación era sorprendentemente austera para una niña de 7 años. Pocos juguetes, ningún póster en las paredes, como si cualquier expresión de personalidad fuera desalentada. En un estante alto, Sofía encontró una caja de zapatos cuidadosamente escondida detrás de algunos libros escolares. Dentro había más fotografías, algunas amarillentas por el tiempo, otras más recientes. Todas mostraban a Carmen en diferentes momentos, sonriendo en un picnic, abrazada a una Lucía más pequeña, decorando un árbol de Navidad. Pero fue un pequeño cuaderno escolar en el fondo de la caja lo que llamó su atención. Las primeras páginas contenían dibujos típicos de niños, casas, flores, personas de palitos. Conforme avanzaba, sin embargo, los dibujos se volvían más sombríos. En uno de ellos, una figura que parecía ser Carmen estaba rodeada por manchas oscuras. En otro, una persona alta, presumiblemente Héctor, estaba representada con una expresión aterradora, sus ojos dibujados como agujeros negros. ¿Qué está haciendo? La voz de Dolores hizo que Sofía saltara, dejando caer algunas fotos. El ama de llaves estaba parada en la puerta, su rostro una máscara de preocupación. «Dolores, por favor», Sofía imploró recogiendo las fotos. «Necesitas ayudarme a entender qué está pasando. ¿Qué le pasó realmente a Carmen?» El ama de llaves entró en la habitación y cerró la puerta, sus ojos constantemente verificando si realmente estaban solas. «Señora, hay cosas que es mejor no saber». «Ya dijiste eso antes, pero mira estos dibujos. Una niña no produce esto de la nada. Algo traumatizó profundamente a Lucía». Dolores se acercó, sus ojos recorriendo los dibujos con una expresión de dolor. «Yo estaba aquí esa noche», dijo finalmente, su voz casi un susurro. «La noche en que la señora Carmen...» Un ruido en el piso de abajo la hizo detenerse abruptamente. Pasos se acercaban por la escalera. «Rápido», susurró Dolores, ayudando a Sofía a guardar todo de vuelta en la caja. «Él no puede saber que encontramos esto». «¿Él quién? ¿Héctor?» Pero Dolores ya estaba saliendo apresuradamente de la habitación, dejando a Sofía con aún más preguntas.
Apenas tuvo tiempo de volver a colocar la caja en su lugar antes de que Héctor apareciera en la puerta. «Querida, ¿qué haces aquí?». Sofía forzó una sonrisa, su corazón aún acelerado. «Solo organizando algunas cosas para Lucía. Pensé que le gustaría un cambio en la decoración». Héctor observó la habitación con una expresión ilegible. «No hay necesidad. Lucía está bien con las cosas como están». Había algo en su voz, una firmeza que no admitía discusión, que hizo que Sofía sintiera ese familiar escalofrío de miedo. «De hecho», continuó él, «vine a casa más temprano porque necesitamos hablar. Sobre anoche». Sofía lo siguió hasta el estudio, sintiendo como si estuviera caminando hacia una trampa. La sala, normalmente acogedora con sus estanterías de libros y muebles de madera noble, ahora parecía opresiva. «Sé que estás tratando de acercarte a Lucía», comenzó Héctor, sentándose detrás de su imponente escritorio. «Y lo aprecio, pero tus preguntas sobre Carmen están perturbando a la niña. ¿Cómo lo sabes? ¿Lucía te dijo algo?». «No necesita decirlo, soy su padre, conozco a mi hija y puedo ver cuando algo la incomoda». Sofía reunió valor. Tal vez lo que la incomoda sea justamente no poder hablar sobre su madre. Los ojos de Héctor se estrecharon casi imperceptiblemente. «No quiero discutir esto nuevamente. El tema está cerrado». «Pero...». «Cerrado», repitió él, su voz cortante como el hielo. «Y te sugiero que dejes de husmear en cosas del pasado, por el bien de todos nosotros». El resto del día transcurrió en un silencio tenso. Cuando Lucía regresó de la escuela, Héctor la recibió con su cariño habitual, como si la conversación en el estudio nunca hubiera ocurrido. Pero Sofía notó cómo sus ojos ocasionalmente se volvían hacia ella, observando cada interacción con su hija. Por la noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía escuchó nuevamente sonidos provenientes de la habitación de Lucía. Esta vez, sin embargo, no eran sollozos. Era la voz de la niña hablando en voz baja. Acercándose silenciosamente a la puerta entreabierta, logró distinguir las palabras. «Perdón, mamá. Yo quería ayudarte. Perdón». El corazón de Sofía se encogió. Qué peso terrible era ese que una niña tan pequeña cargaba. Qué culpa era esa que la consumía en las horas oscuras de la noche. Fue entonces cuando notó algo que no había visto antes. Pequeñas marcas de rasguños en el marco de la puerta del cuarto de Lucía, como si alguien hubiera intentado impedir que se cerrara. O tal vez impedir que se abriera. Encontró al ama de llaves en la cocina, preparando la comida de Lucía. Sus manos expertas cortaban verduras con precisión mecánica, mientras su mente parecía estar muy lejos de allí. «Dolores», llamó Sofía suavemente, cerrando la puerta de la cocina tras de sí. «Necesitamos terminar nuestra conversación de ayer». El cuchillo se detuvo en medio de un movimiento. Dolores no se giró, pero sus hombros se tensaron visiblemente. «Señora, ya le dije que no puedo. Por favor», interrumpió Sofía. «Él no está aquí hoy. Nadie lo sabrá. Y tú sabes que algo está muy mal». Esos dibujos de Lucía. Dolores finalmente se dio la vuelta, sus ojos cansados revelando el peso de secretos guardados durante mucho tiempo. «La señora no entiende», dijo ella bajando la voz. «Ah, no es solo cuestión de contar o no. Hay consecuencias. El señor Héctor tiene maneras de saber las cosas». «¿Qué maneras? ¿Te ha amenazado?». El ama de llaves comenzó a retorcer el delantal nerviosamente. «No directamente, pero después de lo que pasó con la señora Carmen, todos aprendimos a quedarnos callados». «¿Qué pasó con ella, Dolores?». «La verdad». Dolores miró nerviosamente hacia la puerta antes de continuar. «Ella descubrió algo sobre los negocios de él. No sé exactamente qué, pero era grave. Lo suficientemente grave como para que quisiera irse y llevarse a Lucía». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Y entonces?». «Entonces...». Dolores tragó saliva. «Hubo una discusión. Yo estaba en la planta baja, pero podía oír los gritos. Lucía estaba en su cuarto llorando, y entonces escuchamos el ruido». «¿Qué ruido?». Como algo pesado cayendo. Cuando subimos,
Dolores se detuvo, sus manos temblando tanto que tuvo que apoyarse en la encimera. La policía dijo que fue un accidente, que ella debió tropezar, golpearse la cabeza, pero la mirada en su rostro... Dolores, por favor, continúa. La mirada era de miedo, señora. Miedo puro. Y Lucía, la pobrecita, vio todo desde la puerta de su habitación. Intentó correr hacia su madre, pero el señor Héctor la sujetó. Dijo que no podía contaminar la escena del accidente. Sofía sintió que su estómago se revolvía. Dios mío. Y a nadie cuestionó nada. La policía... El señor Héctor tiene mucha influencia, interrumpió Dolores. Y dinero. El caso se cerró rápidamente como accidente doméstico. Pero Lucía nunca volvió a ser la misma. ¿Cómo podría serlo? Un ruido en el pasillo hizo que ambas mujeres se sobresaltaran. Dolores rápidamente volvió a cortar las verduras como si nada hubiera ocurrido. Era solo el gato de la casa. Pero el momento de confidencia había pasado. Dolores parecía arrepentida de haber hablado tanto. Señora, dijo ella, su voz temblando levemente, por favor, olvide lo que le dije. Si él se entera, no voy a dejar que nada te pase, Dolores, ni a ti ni a Lucía. Pero necesito hacer una pregunta más. ¿Qué descubrió Carmen? ¿Qué tipo de negocios eran esos? Dolores negó vehementemente con la cabeza. Eso realmente no lo sé. Pero escuché a la señora Carmen por teléfono una vez, hablando con alguien, sobre documentos que probaban algo muy serio. Parecía asustada, pero decidida. ¿Y esos documentos? Nunca fueron encontrados. El señor Héctor registró toda la casa después del accidente, pero no encontró nada. Sofía procesó la información lentamente. Si los documentos nunca fueron encontrados, tal vez aún existieran en algún lugar. Tal vez Carmen, previendo el peligro, había escondido las pruebas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta principal abriéndose. Lucía volvía de la escuela más temprano. Era día de consejo técnico. «Tengo que irme», dijo Dolores, apresuradamente. «Por favor, señora, tenga cuidado. Hay ojos en todas partes en esta casa». Sofía salió de la cocina con la cabeza dando vueltas. Las revelaciones de Dolores confirmaban sus peores sospechas, pero también habrían nuevas cuestiones perturbadoras. ¿Qué exactamente había descubierto Carmen? ¿Dónde estarían los documentos? Y más importante, ¿cómo podría proteger a Lucía sin acabar encontrando el mismo destino que su madre? Subiendo las escaleras, escuchó la voz de Lucía viniendo de su habitación. Estaba hablando sola nuevamente. O tal vez, pensó Sofía con un escalofrío, hablando con la memoria de su madre. «Lo guardé todo muy bien, mamá», decía la niña, en un susurro. «¿Cómo me enseñaste? En el lugar especial». Sofía se detuvo abruptamente. ¿Lugar especial? ¿Sería posible que Lucía supiera dónde estaban los documentos que Carmen había escondido? Que la madre, previendo lo peor, hubiera confiado ese secreto a su hija. El sonido del teléfono cortó el aire, haciéndola saltar. Era Héctor, avisando que volvería más temprano del viaje. ¿Ocurrió algo?, preguntó Sofía, tratando de mantener la voz casual. «No, querida, solo los extraño», respondió él, su tono suave como siempre, pero había algo más en su voz, algo que hizo que los vellos de la nuca de Sofía se erizaran. «Ah, y querida, ¿cómo están Lucía? ¿Y Dolores?» La pregunta aparentemente inocente cargaba un peso enorme. Él sabía, de alguna manera, sabía que ellas habían conversado. «Están bien», respondió ella, su boca repentinamente seca. «Todo normal por aquí». «Excelente, mantén las cosas así hasta que llegue». El teléfono quedó mudo, dejando a Sofía con la terrible certeza de que el tiempo se estaba agotando. Necesitaba descubrir la verdad, y rápido. Sofía sabía que tenía pocas horas antes del regreso de Héctor. Su instinto le decía que necesitaba actuar rápido, pero con cuidado. Un paso en falso podría ser desastroso. Observó a Lucía jugando sola en el jardín, su pequeño rostro concentrado mientras organizaba algunas piedras de colores en patrones que solo ella entendía. La niña pasaba mucho tiempo allí, especialmente cerca del cantero de rosas, que según Dolores
Era el lugar favorito de Carmen. Una idea comenzó a formarse en la mente de Sofía. El lugar especial, murmuró para sí misma. ¿Podría ser tan obvio? Se acercó casualmente a Lucía, sentándose en el césped a su lado. «¡Qué piedras tan bonitas!», comentó. «¿Te gusta coleccionarlas?». La niña asintió sin levantar los ojos. «Mamá y yo hacíamos esto», dijo en voz baja. Ella decía que cada piedra cuenta una historia. ¿Y qué historia cuentan estas? Lucía dudó, sus pequeños dedos acariciando una piedra azul especialmente brillante. «No puedo contarlo. Es un secreto». Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la voz tranquila. «Sabes, Lucía, a veces guardar secretos puede ser muy pesado, especialmente para alguien tan joven como tú». La niña finalmente levantó los ojos y había algo diferente en ellos. Una mezcla de miedo y esperanza. «¿Tuchi, tú me creerías?», preguntó ella, su voz casi inaudible. «Claro que sí, querida. Puedes confiar en mí». Lucía miró nerviosamente hacia la casa antes de continuar. «Mamá me hizo prometer. Dijo que solo podía contárselo a alguien que realmente se preocupara, alguien que no le tuviera miedo a él». «¿Tu papá?». La niña se estremeció al oír la palabra papá, pero asintió. «Ella dijo que un día alguien aparecería, alguien que entendería como tú entendiste en el video». Sofía contuvo la respiración. «¿Qué quieres decir?». «Te vi mirando el video de la boda. Vi cómo notaste cómo estaba yo». «¿Por qué tenías tanto miedo ese día, Lucía?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «Porque él estaba igual que el día que mamá». Un ruido proveniente de la casa interrumpió la conversación. Era Dolores llamando a Lucía para comer. «Después», susurró la niña levantándose apresuradamente. «En el lugar especial, cuando esté oscuro». Sofía observó a Lucía correr hacia adentro, su corazón latiendo desacompasado. Finalmente estaba acercándose a la verdad, pero algo en la mención del lugar especial y la oscuridad la preocupaba. ¿Qué exactamente le había hecho prometer Carmen a su hija? El resto de la tarde se arrastró con una lentitud agonizante. Sofía trató de mantener la rutina normal, pero cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad. Héctor había llamado nuevamente, diciendo que llegaría tarde por la noche. El tono casual de su voz solo servía para aumentar la sensación de peligro inminente. Dolores parecía igualmente nerviosa, dejando caer cosas y sobresaltándose con cualquier ruido. Durante la cena, el ama de llaves apenas podía mirar a Sofía o a Lucía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó la hora de que Lucía se fuera a la cama. Sofía la acompañó hasta su habitación, ayudándola con la rutina nocturna como siempre hacía. «¿Todavía quiere?», comenzó a preguntar, pero Lucía la interrumpió con un gesto. «Espera un poco», susurró la niña. «Ella tiene que dormirse primero». «¿Ella quién?». «Dolores. Papá le pidió que me vigilara por las noches, pero siempre se duerme después de las 9». Sofía sintió un escalofrío. Así que era por eso que Dolores siempre se quedaba hasta tarde, no por dedicación, sino por orden de Héctor. A las 9:30, Lucía salió silenciosamente de su habitación. Sofía la siguió, sus pasos cuidadosos en el pasillo oscuro. Dolores estaba realmente dormida en un sillón cercano, su rostro marcado por una expresión intranquila, incluso en el sueño. La niña guió a Sofía hasta el jardín, moviéndose con una seguridad sorprendente en la oscuridad. Se detuvo cerca del cantero de rosas y comenzó a apartar algunas plantas con cuidado. «Mamá me enseñó», explicó en un susurro. «Dijo que era nuestro lugar especial, donde guardábamos nuestros tesoros». En efecto, parcialmente enterrada entre las raíces de los rosales, había una pequeña caja de metal, el tipo de caja que los niños normalmente usarían para guardar bisutería o estampitas, excepto que esta, Sofía notó con un sobresalto, estaba cerrada con un pequeño candado. «Ella me dio la llave», continuó Lucía, sacando una cadenita de dentro de su pijama. «Dijo que nunca me la quitara del cuello, nunca se la mostrara a nadie. Pero antes de que pudiera abrir la caja, un sonido hizo que ambas se congelaran.
faros de auto iluminando la entrada de la mansión. «¡Es él!», susurró Lucía entrando en pánico. «Volvió más temprano». El pánico inicial dio paso a una claridad sorprendente. Sofía actuaba por instinto ahora, guiada por la necesidad urgente de proteger a Lucía. «Rápido», susurró, ayudando a la niña a volver a colocar la caja en su escondite. «Regresa a tu habitación. Actúa con normalidad. Yo me encargaré de esto después». Lucía dudó solo un segundo antes de obedecer, sus pasos silenciosos en la hierba húmeda. Sofía la siguió de cerca, su corazón martilleando en el pecho. Lograron entrar por la puerta trasera segundos antes de escuchar la puerta principal abrirse. «¿Querida?», la voz de Héctor resonó por la casa. «Ya llegué». «Ve», susurró Sofía a Lucía. «Y recuerda, no importa lo que pase, sigue actuando, con normalidad». La niña asintió y subió las escaleras rápidamente, desapareciendo en el pasillo oscuro. Sofía respiró hondo, arregló su cabello y fue a recibir a su marido. Héctor estaba en el vestíbulo, pareciendo cansado pero alerta. Sus ojos recorrieron a Sofía de arriba a abajo, como si buscara algo fuera de lugar. «Qué buena sorpresa», dijo ella, forzando una sonrisa. «No te esperaba tan temprano». «Logré resolver todo más rápido de lo que imaginaba», respondió él, depositando un beso ligero en su frente. «¿Cómo estuvo el día? ¿Pasó algo interesante?». Había algo en su voz, una tensión subyacente que hizo que todos los instintos de Sofía gritaran en alerta. «Nada especial. Lucía ya está dormida. Y Dolores también». «¿Dolores? ¿Dormida? ¿Tan temprano?». «Sí, parecía muy cansada hoy». Héctor hizo un sonido no comprometido y comenzó a subir las escaleras. «Voy a echar un vistazo a Lucía antes de acostarme». Sofía lo siguió, su corazón acelerándose con cada escalón. ¿Y si la niña no hubiera logrado volver a la cama a tiempo? ¿Y si hubiera alguna señal de que estuvieron en el jardín? Pero cuando Héctor abrió suavemente la puerta de la habitación, Lucía aparentemente dormía profundamente, su respiración regular y tranquila. Él se quedó algunos momentos observándola antes de cerrar la puerta nuevamente. «Mi angelito», murmuró más para sí mismo que para Sofía, tan parecida a su madre. Había algo en la forma en que dijo aquello que hizo que Sofía sintiera náuseas. Era casi posesivo. Más tarde, acostada en la cama junto a su marido, Sofía fingía dormir mientras su mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba encontrar un momento para volver al jardín, para descubrir qué había en aquella caja, pero cómo hacerlo sin levantar sospechas. El sonido de la respiración de Héctor finalmente se volvió regular, indicando que se había dormido. Sofía esperó unos minutos más antes de arriesgarse a abrir los ojos. La luz de la luna entraba por la ventana, creando sombras inquietantes en la habitación. En la penumbra, los contornos familiares de los muebles parecían amenazadores, como centinelas silenciosos guardando secretos sombríos. Fue entonces cuando notó. El saco de Héctor, tirado sobre una silla, tenía algo sobresaliendo del bolsillo. Parecía ser un sobre. Con infinito cuidado, Sofía se deslizó fuera de la cama. Sus pies descalzos no hacían ruido en la alfombra mientras se acercaba a la silla. El sobre estaba parcialmente abierto, y dentro pudo distinguir lo que parecían ser fotografías. Su sangre se heló al reconocer lo que estaba viendo. Eran fotos de ella y de Dolores conversando en la cocina más temprano. Alguien estaba vigilando la casa. Alguien estaba reportando cada uno de sus movimientos a Héctor. Como si respondiera a sus pensamientos, un crujido suave vino del pasillo. Pasos. Sofía apenas tuvo tiempo de volver a la cama antes de que la puerta de la habitación se abriera levemente. Era Dolores, su rostro pálido como la cera a la luz de la luna. Sus ojos encontraron los de Sofía por un momento, y en ellos había un mensaje claro: peligro. El ama de llaves hizo un gesto discreto hacia la planta baja antes de desaparecer nuevamente en el pasillo. Sofía entendió inmediatamente. Había alguien más en la casa. El miedo que sintió ya no era solo por sí misma, sino principalmente por Lucía.
¿Qué pasaría con la niña si algo le ocurriera a ella? ¿Quién la protegería? La respiración de Héctor seguía regular a su lado, pero ahora Sofía se preguntaba si realmente estaba dormido. ¿Sería que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado, calculado, medido? Las horas se arrastraron con una lentitud agonizante. Cuando el primer rayo de sol finalmente penetró por la ventana, Sofía había tomado una decisión. Necesitaba actuar y tenía que ser hoy. No importaba el riesgo. Aquella caja en el jardín guardaba secretos demasiado importantes como para seguir enterrada. Lo que ella no sabía era que Héctor también tenía planes para ese día. Planes que lo cambiarían todo. El desayuno fue una elaborada actuación de normalidad. Héctor leía su periódico mientras tomaba café, haciendo comentarios ocasionales sobre las noticias. Lucía comía sus tostadas en silencio, evitando mirar directamente a cualquiera. Dolores servía la mesa con su eficiencia habitual, aunque sus manos temblaban ligeramente al colocar la jarra de jugo. Sofía observaba todo como si estuviera viendo una macabra obra de teatro. Cada gesto, cada palabra parecía ensayada, artificial. Lo único real era el miedo, un miedo palpable que flotaba sobre la mesa como una nube invisible. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció Héctor, doblando el periódico cuidadosamente. «Conseguí boletos para ese musical que tanto querías. Ver, querida, para esta noche». Sofía sintió que su estómago se hundía, el musical que había mencionado casualmente semanas atrás, mucho antes de todos los descubrimientos, antes de encontrar las fotos en el saco de él. «¿Hoy?», logró decir manteniendo la voz controlada. «Pero es tan repentino». «Las mejores cosas de la vida son inesperadas, ¿no es así?», respondió él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Dolores puede quedarse con Lucía». El ama de llaves dejó caer una cuchara, el sonido metálico resonando en la sala como una alarma. «Disculpe, señor», murmuró ella, agachándose para recoger el utensilio. «En realidad», dijo Sofía, pensando rápidamente, «tal vez deberíamos llevar a Lucía con nosotros. Sería un programa diferente para ella». «No». La respuesta de Héctor fue inmediata y definitiva. «El espectáculo no es apropiado para niños. Además, Lucía necesita mantener su rutina». La niña se hundió aún más en su silla, sus dedos apretando el borde de la mesa con fuerza. Sofía notó que todavía llevaba la cadenita con la llave, escondida bajo la blusa del uniforme escolar. «Bueno, está decidido entonces», continuó Héctor, levantándose. «Salimos a las 7. Dolores, asegúrate de que Lucía haga toda su tarea antes de dormir». Tan pronto como salió de la sala, un silencio pesado cayó sobre las tres. Dolores comenzó a recoger la vajilla del desayuno con movimientos mecánicos, mientras Lucía permanecía inmóvil en su silla. «Es hora de ir a la escuela, querida», dijo Sofía suavemente. «Todo estará bien». Fue entonces cuando notó algo diferente en su tocador. Un pequeño frasco de su perfume favorito estaba algunos centímetros fuera de lugar. Acercándose, se dio cuenta de que había un pedazo de papel doblado debajo. Con manos temblorosas, desdobló la nota. Era la letra de Dolores. «Cuidado, él sabe». 2 palabras simples que confirmaban sus peores temores. Héctor no solo estaba sospechando, él sabía. La invitación al musical no era una sorpresa romántica, era una manera de sacarla de la casa. ¿Pero por qué? ¿Qué planeaba hacer? La respuesta golpeó a Sofía como un puñetazo. La caja. De alguna manera, debía haber descubierto sobre la caja en el jardín. El sonido de pasos en el pasillo la hizo guardar rápidamente la nota en su bolsillo. Dolores entró a la habitación cargando ropa limpia. «Déjeme ayudarla», ofreció Sofía acercándose. Mientras fingían organizar la ropa en el armario, Dolores susurró: «Él mandó a alguien a revisar el jardín anoche, después de que ustedes entraron. Lo vi desde la ventana de la cocina». El corazón de Sofía se saltó un latido. ¿Encontraron? No, pero seguirán buscando. ¿Y después del teatro hoy? ¿Qué va a pasar después del teatro?
Dolores tragó saliva, sus manos temblando, visiblemente ahora. Lo escuché por teléfono más temprano. Dijo que era hora de resolver el problema permanentemente. La implicación de aquellas palabras hizo que Sofía sintiera náuseas. No se trataba solo de encontrar la caja, se trataba de silenciarla como había silenciado a Carmen. Dolores, susurró urgentemente, necesito que me ayudes. No puedo dejar a Lucía sola esta noche. El ama de llaves asintió imperceptiblemente. Hay una forma, pero es arriesgado. Cualquier cosa es mejor que caer en su trampa. El jardinero viene hoy por la tarde. Si logramos distraerlo en el momento preciso. Un ruido en el pasillo la hizo detenerse. Héctor pasó por la puerta, abierta, lanzando una mirada penetrante a las dos mujeres. ¿Todo bien por aquí?, preguntó casualmente. Sí, querido, respondió Sofía con una sonrisa forzada, solo organizando algo de ropa. Él observó la escena por unos segundos más antes de continuar su camino. Cuando sus pasos se alejaron, Marta y Sofía intercambiaron miradas tensas. El tiempo se estaba agotando. Si querían actuar, tendría que ser hoy, antes de que fuera demasiado tarde. La tarde se arrastraba con una lentitud agonizante. Sofía sentía cada minuto pasar como si fueran horas, mientras intentaba mantener una apariencia de normalidad. Héctor permanecía en su estudio, aparentemente ocupado con trabajo, pero ella podía sentir su presencia vigilante, incluso a través de las paredes. Cuando Lucía regresó de la escuela, parecía aún más pálida que lo normal. Sus ojos encontraron los de Sofía con una urgencia silenciosa mientras subía a su habitación. «Voy a ayudarla con su tarea», dijo Sofía, siguiendo a la niña. En la habitación, Lucía inmediatamente tomó un pedazo de papel y escribió apresuradamente. «Él fue a mi escuela hoy». Sofía sintió que su sangre se helaba. «¿Tu papá?». La niña asintió escribiendo nuevamente. «Habló con mi maestra sobre un viaje». Las implicaciones de aquella información hicieron que el corazón de Sofía se acelerara. No era solo sobre esta noche. Héctor estaba planeando algo mayor, algo que involucraba sacar a Lucía de la escuela. Un movimiento en la puerta hizo que ambas saltaran. Era Dolores cargando una bandeja con leche y galletas. «El jardinero llegó», dijo ella casualmente, pero sus ojos transmitían un mensaje claro. «Lucía, querida», dijo Sofía, manteniendo la voz tranquila. «¿Qué te parece si estudiamos en el jardín? ¿Está un día tan bonito?». La niña entendió inmediatamente. Tomando sus libros y la bandeja de merienda, las tres bajaron al jardín. El jardinero, un señor mayor que trabajaba para la familia desde hacía años, podaba algunas plantas cerca del cantero de rosas. Sofía colocó estratégicamente la manta de picnic que Dolores había proporcionado, de forma que quedaran parcialmente ocultas por algunos arbustos. Desde donde estaban podían ver la ventana del estudio de Héctor, pero él tendría dificultad para verlas claramente. «Señora», llamó Dolores discretamente, «creo que derramé un poco de leche en su blusa». Era la señal acordada. Sofía se levantó, fingiendo examinar la mancha inexistente. El jardinero estaba concentrado en su trabajo y la ventana del estudio mostraba solo la silueta distante de Héctor al teléfono. Con movimientos calculados, Sofía se movió detrás de los arbustos, acercándose al cantero de rosas. Sus manos temblaban mientras apartaba cuidadosamente la tierra buscando la caja. Fue Lucía quien la encontró primero. Sus pequeños dedos sabían exactamente dónde buscar. En segundos, la caja de metal estaba en sus manos. La llave, aún colgada del cuello de la niña, encajó perfectamente en la cerradura. Dentro había un sobre manila y una pequeña memoria USB. «Rápido», susurró Dolores, sus ojos atentos a la ventana del estudio. Sofía guardó los objetos en su bolso justo en el momento en que la voz de Héctor sonó desde la puerta trasera. «¡Qué escena más bonita! ¿Un picnic educativo?». El susto casi hizo que Sofía dejara caer su bolso, pero logró mantener la compostura. «Fue idea de Dolores. El día está tan agradable». «Sí, realmente agradable», respondió él, sus ojos recorriendo la escena con
una intensidad perturbadora. Pero ya casi es hora de arreglarnos para el teatro, querida. No queremos llegar tarde. El pánico amenazó con apoderarse de Sofía. No podía salir con él ahora, no con las pruebas en su bolso, no dejando a Lucía. Fue entonces cuando Dolores hizo algo inesperado. Tropezó, derramando la bandeja con el resto de la leche y las galletas. «Oh, discúlpeme, señor», exclamó. Ella genuinamente afligida. «Qué torpe, y justo hoy que la señora necesita arreglarse». «No hay problema», dijo Sofía, entendiendo la oportunidad. «Pero creo que necesitaré un baño ahora, la leche me salpicó». «Qué lástima», dijo Héctor, su voz controlada pero con una nota de irritación. «Tal vez deberíamos dejar el teatro para otro día». No, respondió Sofía rápidamente. «Solo necesito media hora para arreglarme, ¿puede ser?» Él dudó un momento antes de asentir. «Claro, querida. Estaré en el estudio». Tan pronto como entró, Dolores susurró urgentemente. «En mi habitación. Cajón de calcetines. Rápido». Sofía entendió. Subió apresuradamente, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. En la pequeña habitación de Dolores, encontró fácilmente el cajón indicado. Dentro había un sobre manila idéntico al que estaba en su bolso. Intercambió rápidamente los sobres, guardando el original en el cajón. Lo que fuera que hubiera en esos documentos, necesitaba mantener una copia segura, lejos de las manos de Héctor. De vuelta en su habitación, encendió la ducha y se sentó al borde de la cama, tratando de controlar su respiración. El agua corriente disimularía cualquier ruido mientras examinaba rápidamente el contenido del sobre. Las primeras páginas eran registros financieros, aparentemente normales, pero conforme avanzaba en la lectura, sus ojos se abrían con cada nuevo descubrimiento. No era solo sobre negocios turbios, era mucho peor. Un sonido en la puerta la hizo guardar todo apresuradamente. Era Héctor. «Querida, ¿está todo bien? Estás demorando». «Ya salgo», respondió ella, su corazón martilleando. Se miró en el espejo, tratando de componer una expresión normal. Pero, ¿cómo podría actuar normalmente ahora que sabía la verdad? ¿Cómo podría cenar y asistir a un musical al lado del hombre que... El pensamiento fue interrumpido por un grito agudo proveniente de la planta baja, la voz de Lucía. «Papá, no, por favor, no». Sofía bajó las escaleras corriendo, olvidando completamente la pretensión de arreglarse para el teatro. El grito de Lucía resonaba en sus oídos mientras su corazón martilleaba en su pecho. La escena que encontró en la sala de estar hizo que su sangre se helara. Héctor sujetaba el brazo de Lucía con fuerza, mientras la niña intentaba soltarse. Dolores estaba parada cerca de la puerta, su rostro una máscara de horror. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Sofía, su voz más firme de lo que se sentía. Héctor soltó a Lucía inmediatamente, pero su rostro estaba contorsionado en una expresión que ella nunca había visto antes. Era como si una máscara hubiera caído, revelando algo sombrío y peligroso debajo. «Nuestra pequeña princesa tiene algo que me pertenece», dijo él, su voz extrañamente calmada. «¿No es así, querida?». Lucía corrió detrás de Sofía temblando. Su pequeña mano agarraba la cadena en su cuello, la llave. «La estás lastimando», dijo Sofía, colocándose protectoramente frente a la niña. «¿Lastimando?». Héctor se rió, pero no había humor en su voz. «No, querida, estoy protegiendo, como siempre lo he hecho. Como lo hice con Carmen cuando ella también comenzó a hacer demasiadas preguntas». El nombre de Carmen flotó en el aire como una nube oscura. Dolores dejó escapar un pequeño gemido y dio un paso hacia la puerta. «Quédate donde estás», ordenó Héctor sin siquiera mirarla. «Todos vamos a tener una pequeña conversación familiar ahora». «¿Sobre qué?», desafió Sofía, ganando tiempo mientras su mente trabajaba frenéticamente. «¿Sobre cómo falsificaste documentos para ocultar desvíos de dinero? ¿O sobre cómo silenciaste a Carmen cuando ella lo descubrió?». Algo peligroso brilló en los ojos de él. «Así que has estado husmeando donde no debías, como Carmen. ¿Sabes lo que
¿Les pasa a las personas demasiado curiosas, querida? Sí, respondió Sofía sintiendo a Lucía temblar detrás de ella. Tienen accidentes, ¿no es así? ¿Como el que inventaste para Carmen? Mamá no tuvo un accidente. La voz de Lucía sonó pequeña pero clara. Él la empujó. Yo lo vi. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Héctor miró a su hija como si la viera por primera vez. No viste nada, dijo él, su voz peligrosamente suave. Eras muy pequeña, estabas confundida. No lo estaban, respondió Lucía, y había algo diferente en su voz ahora, una fuerza que parecía venir de muy lejos. Vi todo. Mamá estaba en el estudio mostrándote los papeles, diciendo que iba a denunciarte. Y entonces, cállate. El grito de Héctor hizo que todos saltaran. No sabes nada, eres solo una niña tonta que guardó todas las pruebas, completó Sofía. Carmen era más inteligente de lo que imaginabas, ¿no es así? No solo descubrió tus esquemas, sino que se aseguró de que la verdad saliera a la luz incluso después de que la silenciaras. El rostro de Héctor palideció. ¿De qué estás hablando? Los documentos, papá, dijo Lucía, su voz temblando, pero firme. Mamá me hizo prometer que los guardaría, que un día cuando la persona adecuada apareciera, yo debería entregarlos. ¿Dónde están? Avanzó un paso, pero Sofía se mantuvo firme en su posición. En un lugar seguro, respondió. Ella, junto con una carta que Carmen escribió detallando todo, cómo desviabas dinero de obras sociales, cómo defraudabas licitaciones, cómo amenazabas a personas que descubrían la verdad. Dolores sollozó en el rincón de la sala. Por eso la señora Carmen estaba tan nerviosa ese día. Tenía pruebas que ahora están en varias manos, completó Sofía. Así que no tiene caso intentar silenciarnos como lo hiciste con ella. Héctor quedó muy quieto, sus ojos estrechándose peligrosamente. Estás mintiendo. ¿Quieres arriesgarte? Desafió Sofía. Los documentos originales ya fueron enviados a personas de confianza. Si algo nos pasa, todo saldrá a la luz. No harías eso, dijo él, pero había una nota de incertidumbre en su voz. Destruirías tu propia vida también, todo el confort, todo el lujo. ¿Crees que eso me importa? Cortó Sofía. Después de descubrir que me casé con un asesino. La palabra asesino pareció golpearlo como una bofetada. Por un momento su expresión vaciló, revelando algo casi humano. Yo no quería, murmuró él. Carmen no me dejó opción. Iba a destruir todo lo que había construido. No, la voz de Lucía sonó sorprendentemente madura. Mamá solo quería hacer lo correcto, como siempre me enseñó a hacer. El sonido de sirenas a lo lejos hizo que todos se congelaran. Dolores había desaparecido de la sala. En algún momento durante la confrontación, debió haber logrado salir sin ser notada. Héctor miró por la ventana, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Qué hiciste? Lo que debería haberse hecho hace 3 años, respondió Sofía, abrazando protectoramente a Lucía. Justicia. 6 meses pasaron desde aquella noche fatídica. La mansión de los Gutiérrez, antes un símbolo de poder y lujo, ahora estaba silenciosa y vacía. Los jardines, sin embargo, seguían bien cuidados, especialmente el cantero de rosas que florecía más vibrante que nunca. Sofía observaba a Lucía jugando en el columpio, su rostro más ligero y alegre de lo que jamás había visto. La niña reía mientras Dolores la empujaba, el sonido de su alegría resonando por el jardín como música. Las últimas semanas habían sido intensas. Después de que Dolores lograra alertar a las autoridades aquella noche, todo sucedió muy rápidamente. Los documentos que Carmen había escondido revelaron un esquema mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba. Décadas de fraudes, desvíos de dinero de obras sociales, amenazas y chantajes. Héctor no opuso resistencia al arresto. Cuando las evidencias salieron a la luz, muchas otras personas se presentaron con sus propias historias de intimidación y abuso de poder. El imperio que él había construido con tanto orgullo
se derrumbó como un castillo de naipes. ¿Estás pensando en él?, preguntó Dolores, sentándose al lado de Sofía en el banco del jardín. No, respondió ella honestamente. Estaba pensando en Carmen, en lo valiente que fue al proteger a Lucía aún sabiendo los riesgos. Dolores asintió, sus ojos llorosos. La señora Carmen sabía que algo podría pasarle. Por eso preparó todo: los documentos, las pruebas, incluso las instrucciones para Lucía sobre la caja en el jardín. ¿Y tú?, preguntó Sofía. ¿Por qué te quedaste todos estos años sabiendo la verdad? Por Lucía, respondió el ama de llaves simplemente. Le prometí a la señora Carmen que cuidaría de ella, que estaría aquí cuando llegara el momento adecuado. El sonido de más risas atrajo la atención de ambas. Lucía había bajado del columpio y ahora recogía algunas rosas, haciendo un pequeño ramo. «Para ti», dijo la niña entregando las flores a Sofía. «Mamá siempre decía que las rosas son un símbolo de amor verdadero». Sofía abrazó a Lucía, sintiendo lágrimas en los ojos. Después de todo el trauma y sufrimiento, ver a la niña recuperando su inocencia y alegría era como presenciar un milagro. La decisión de la justicia había sido rápida. Sofía recibió la custodia de Lucía, con Dolores permaneciendo como parte fundamental de su vida. La mansión y parte de los bienes fueron preservados para garantizar el futuro de la niña, aunque gran parte del dinero se destinó a restituir las obras sociales perjudicadas por los esquemas de Héctor. ¿Sabes? ¿Qué más decía mamá?, continuó Lucía, sentándose entre Sofía y Dolores. Que un día vendría alguien que nos entendería, alguien que no tendría miedo de luchar por la verdad. Tu madre era una mujer muy sabia, dijo Sofía, besando la parte superior de la cabeza de la niña. ¿Crees que estaría feliz?, te preguntó Lucía jugando con el collar, el mismo que antes guardaba la llave de la caja de secretos y que ahora era solo un recuerdo cariñoso de su madre. Estoy segura que sí, querida. Ella solo quería que fueras feliz y estuvieras segura. Dolores se levantó discretamente, dejando que las dos tuvieran su momento. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. «Sofía», llamó Lucía después de un momento de silencio. «Sí, gracias. Por haber visto la verdad en el video de la boda. Por haberme creído. Por no haber desistido incluso cuando tenías miedo». Sofía sintió que su corazón se encogía con la madurez de aquellas palabras. «No, querida, soy yo quien te agradece. Tú me enseñaste el verdadero significado del valor y el amor». Las dos permanecieron allí abrazadas, mientras el día daba paso a la noche. En el cantero cercano, las rosas se balanceaban suavemente con la brisa, como si Carmen estuviera allí, sonriendo a su pequeña familia reconstituida. La verdad, que por tanto tiempo quedó enterrada como aquella caja en el jardín, finalmente había florecido. Y con ella llegó la oportunidad de un nuevo comienzo, no solo para Lucía y Sofía, sino para todos los que fueron tocados por aquella historia de dolor, coraje y redención. Dolores volvió con una bandeja de chocolate caliente, su receta especial que siempre traía consuelo en los momentos difíciles. Ahora, sin embargo, no era consuelo lo que necesitaban, era celebración. «Por la familia», dijo Sofía levantando su taza. «Por la verdad», completó Dolores. «Por mamá», finalizó Lucía, su sonrisa brillante como las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo. Y allí, en aquel jardín que guardó tantos secretos, tres mujeres marcadas por una historia de dolor encontraron algo precioso: la certeza de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra un camino para florecer, incluso si tiene que nacer de las cenizas de un pasado sombrío. Las rosas continuarían floreciendo en el jardín, año tras año, como un testimonio silencioso del coraje de Carmen y de la fuerza, del amor que había transformado vidas. Y Lucía, finalmente libre del peso de los secretos, podría crecer rodeada por el tipo de amor que su madre siempre soñó para ella, puro, verdadero y sin sombras.